Bien, pues agradeciendo la oportunidad de presentar este proyecto que se está desarrollando desde el año pasado con relación a cómo se está llevando a cabo el debate y la participación en las redes sociodigitales. ¿Desde dónde construimos los referentes para informarnos y para iniciar una participación en el debate público? La primera es la información que generan las fuentes oficiales, la información que genera la propia ciudadanía, las propias plataformas de redes sociodigitales, y a partir de eso vamos construyendo los mensajes que son difundidos. ¿Cómo dialogamos en estos espacios? En la esfera pública, que es el referente conceptual que utilizo para este proyecto, es indispensable construir el debate. Tenemos ahí la construcción conceptual de Habermas, que habla de una esfera pública incluyente, en donde todos tenemos la posibilidad de construir nuestra perspectiva y ponerla en común y construir a partir de ahí una serie de diálogos y opinión pública, que es el punto en el que Habermas se concentra. Y en eso la circulación informativa, sobre todo en estos espacios y en estas plataformas que se han vinculado a nosotros a través de lo que conocemos como redes sociodigitales, en pocas ocasiones se hace referencia a los vínculos o a la fuente de información. Y entonces eso ha sido un punto importante sobre cómo se construye el debate en ese espacio. En realidad no hay quien valide los mensajes que se circulan ahí y entonces tenemos una serie de referencias que no necesariamente van haciendo hincapié en la fuente informativa originaria o simplemente están circulando y se convierten en lo que conocemos como mensajes virales. Lo que es cierto es que estamos en un entorno mediatizado. Es decir, tenemos un espacio de cotidianidad, de comunicación mediada y, por supuesto, entre nosotros, entre cualquiera de nosotros, tenemos un uso y una apropiación de estas plataformas de redes sociodigitales. Eh, Cada vez más participamos en los espacios de discusión y ahí es donde quizás se construye más la discusión sobre si estas redes, estas plataformas se están convirtiendo en un nuevo espacio de lo público. Es Twitter, y esa es la red en la que me he enfocado yo para desarrollar ese trabajo, es la red donde más se intercambian mensajes, es la red donde más circula información y donde más se participa y se construye a manera de hilos que conocemos las discusiones que hay sobre los temas que hay en el entorno de lo público. Y como el tema de la COVID, hay cantidad de temas que circulan en estos espacios y que se han convertido en parte de nuestro ecosistema digital. Los espacios de información ya no solo son los espacios de los medios tradicionales, los informativos, tanto televisivos como radiofónicos, y sí estos espacios o plataformas. Es decir, la gente cada vez más, los usuarios cada vez más nos involucramos y buscamos como primera instancia, dada la inmediatez de la red, la información ahí. Y es donde abrevamos y es donde construimos nuestra referencia. Eh, Esto pues porque es el espacio donde podemos acceder de manera más rápida a la información o de manera más inmediata. Lo que sí es que no muestran como en los informativos tradicionales las diferentes versiones o diferentes datos que circulan a través de las plataformas. Los algoritmos, cómo se construye el hilo conductor de estas redes, pues van fraccionando y van seleccionando la información o las fuentes que nosotros estamos buscando. Y eso es un punto que parcializa la información en el debate sociodigital. Este trabajo, como es mi origen, pues lo estoy desarrollando en México y desde donde los internautas los usuarios nos vamos desenvolviendo en este país. Los teléfonos inteligentes en un 93% es el dispositivo a través del cual nos conectamos a estos espacios, las computadoras, los ordenadores en un 75% y cada vez más con el contexto de la pandemia a través de las televisiones inteligentes. La red social más importante es Facebook y es donde está el 99%
de los internautas, de los usuarios de redes sociodigitales en México. El 93% también cuenta con un perfil de WhatsApp de mensajería instantánea, el 82% con uno en YouTube, el 63% en Instagram y el 93%, el 39% en Twitter. Eso lo hace una red pequeñita. Y eso tiene sus particularidades. No es una red para todo el mundo, es una red en la cual circula información, se debate y tiene características diferentes a Instagram, a YouTube, tiene lenguajes diferentes a Facebook. Y esto significa que hay 9.5 millones de usuarios en México, de acuerdo a los datos que se publicaban el año pasado. Es decir, es una red pequeña, pero es una red muy ruidosa. Y es una red que debate y es una red que se mueve. En los meses de febrero a mayo del año pasado, que fueron los meses, digamos, en donde más confinamiento hubo a nivel global, de acuerdo a la plataforma Keyhole, es una plataforma británica que se dedica a hacer este tipo de mediciones, más de 530 millones de tweets se generaron con la etiqueta o con el hashtag coronavirus y 450 millones con la etiqueta COVID-19. Es decir, entre ambas etiquetas, entre ambos hashtags, como se dice en inglés, se involucraron más de 350 millones de usuarios de la red Twitter, quienes difundieron o publicaron información con esta temática. Y eso es algo bien interesante de reconocer. Es decir, circuló muchísima información sobre este tema, pero no necesariamente información que fuera verificada. Y eso es algo interesante. De acuerdo con estos datos en las muestras, el Twitter es una red eminentemente masculina, el 59% con perfiles masculinos y el restante 41% con perfiles femeninos, de los datos que se fueron recabando. ¿En qué dispositivos? El 37% en dispositivos portátiles, el 40% en sistema Android, el 14% en el sistema de Apple y el 9% en otras plataformas operativas para involucrarse a Twitter. De esta manera se repartieron los dispositivos a partir de los cuales se, eh, se difundió la información en Twitter. Las plataformas Keyhole y Brand 24, que son las que utilizamos, han permitido identificar a partir de estos hashtags cómo se va contextualizando en la discusión pública, que es mi interés, cómo se va desarrollando el debate en esta red a través de los hilos, a través de las etiquetas, a través de cómo nos vamos involucrando en las discusiones que se generan en estas plataformas. La importancia que tienen las etiquetas o los hashtags es que se convierte en la palabra clave para los usuarios. Nosotros buscamos en la plataforma el tema a través de las etiquetas y Twitter nos despliega la información a través de esto y entonces nos vamos involucrando en esa discusión. Ahí se clasifican los contenidos, se orienta el sentido del debate y permite que exista mayor interacción. Pero ojo, aquí hay una cuestión interesante porque el algoritmo es el que nos va llevando. Y entonces nosotros vamos leyendo a quienes queremos ir leyendo. La pluralidad, como uno buscaría en un debate público al sentido de lo que los teóricos o de los que se han dedicado a construir el gran tema a nivel conceptual, de pluralidad, en estas plataformas se va parcializando. Y eso quiere decir que esta interacción sí se da en mayor medida, pero siempre y cuando vayamos guiándonos a partir de nuestras propias búsquedas. Sí se nutre el debate público, pero con esta particularidad. ¿Qué tan cotidiano es? Bueno, en México tenemos varias cuestiones por una situación estructural que tenemos, pero que quizá evidencia o que se ha evidenciado a nivel global. Eh, cada vez más se ha cortado la brecha digital, es decir, sí hay más acceso, pero también ha evidenciado que hay todavía un punto en el cual no se ha convertido en un acceso plural. Se ha hecho cada vez más patente la desigualdad. eh, no hay que perder de vista que Twitter, Facebook y todas estas plataformas son espacios privados en los cuales uno se inscribe, aunque no pague uno una cuota, sí llena uno un contrato y acepta los términos y condiciones para acceder a él. Entonces, también eso sectoriza la información y sectoriza también a quienes pueden o no entrar o ingresar en estos espacios. La narrativa se convierte en una cuestión cíclica, por esto que ya comentaba, y al no haber un intercambio real en otra parte o en otro sector del trabajo que está desarrollando
estamos viendo qué tan orgánico o qué tan construido a través de robots está haciendo cierta parte del debate. Entonces también esto ha evidenciado otras cuestiones dentro de las propias redes. Y esto ha hecho pues parcial el debate. Entonces, si queremos nosotros discutir la cuestión de qué tan plural o qué tan público es el debate público en las redes sociales, hay que partir de tomar en cuenta estas cuestiones. Sí hay mucha información, sí hay un intercambio grande de información en estas redes, pero hay que considerar algunos de estos puntos con los que estoy cerrando para, para analizar exactamente de qué manera estamos debatiendo en estas plataformas de interacción digital. Muchísimas gracias, les agradezco que se hayan conectado y que esto que estoy presentando les parezca interesante y con mucho gusto podemos iniciar el diálogo. Muchas gracias.